tenés al gremio de ustedes, a propósito del Día del Periodista. Sí. 4.500 periodistas perdieron su empleo. Y simultáneamente 55 periodistas fueron sometidos a espectáculos vergonzosos de represión. Ahí tenés, por ejemplo, en lo directo de ustedes una síntesis perfecta, desde el 2015 a la fecha. Es decir, desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, en el gremio de ustedes se da eso. Particularmente lo cito hoy por este día y de paso saludo a los compañeros aquí. Bueno, y a quien sintetiza de algún modo Darío con su doble condición de abogado y periodista, compartimos la triste nómina de más de 100 desaparecidos de cada una de las listas de periodistas y abogados de la dictadura. Vuelvo a eso. Me parece que el tema fundamental está en que la única respuesta que podían dar era esta, apelar en alguna medida a esto que nosotros de Correpi decimos el voto bala, el voto de la mano dura, el voto cárcel. Es la única respuesta que pueden llegar a dar. Pero la sociedad tiene que aprender también que hay que exigirle a quien asuma como ministro de Seguridad que nos diga cuál es el plan preventivo. Y que basta de poner a una persona que estuvo antes en trabajo, ahora está en seguridad, mañana va a estar Fuerzas Armadas. Bueno, yo te lo dije en la última vez que estuve aquí, que es un ministerio que tiene rango de ministerio cuando el Ministerio de Trabajo pasó a ser Secretaría. Exacto. Y cuando el de Salud pasó a ser Secretaría. Entonces ahí ya te da la pauta. Poco les importa esto de la especialidad, etcétera. Yo creo que lo que ellos tienen en claro es responder a intereses que no se fijan aquí. Evidentemente las hipótesis de conflicto que maneja la ministra Bullrich, que entre paréntesis, cualquiera con poco de dignidad, cualquiera con un poco de dignidad hubiera renunciado después del fallo de la Cámara de Fisque-Menuco o Río Negro. Terrible. Nunca vi un fallo igual, ¿no? Es lapidario. Nunca vi un fallo igual. Pero le está diciendo concretamente, que además le está diciendo, ustedes además guionaron la declaración de Pinto, el prefecto que mató a Rafael Nahuel. Ya habían sacado la declaración cuando llevaba el expediente apenas 80 fojas. Darío sabe muy bien lo que es nada, 80 fojas en la investigación de un homicidio de esa característica. Empezó, claro. Pero además, si vos te pones a pensar seriamente, lo comparás con lo que hicieron cuando Santiago Maldonado y fue exactamente lo mismo. Es decir, actuaron por arriba o por afuera de la instrucción precisa que les había dado el juez. Pero fíjate que hay un dato que es tremendo con Rafael Nahuel, que a mí me quedó grabado y indignado me quedé, cuando decían que estaban armados con antiaéreas, prácticamente. Sí. Y la vicepresidenta iba a decir, no tenían ni flechas ni lanzas, como si fueran indios. Bueno, pero no te olvides que ahí también surge en ese contexto lo de la versión de la fuerza es versión de verdad. Sí. Ahí aparecen todos los rasgos que califican claramente a esta administración, y sobre todo en materia de seguridad, una administración que se parece mucho a la de las peores épocas más negras de nuestra historia. Y ya ni siquiera me remito solamente a lo de la dictadura, a la última dictadura. Hay un bando de Uriburu, del mismo 6 de septiembre de 1930, que establecía prácticamente esto del fusilamiento sin pasar por ningún tipo de proceso. Y esto es lo que están haciendo. Esto es exactamente lo mismo. Y hay casos que se empiezan a repetir con determinada curiosidad, más allá de la actualización, por los años que han transcurrido. Históricamente había un ministro del Interior, que fue Matías Sánchez Orondo, que formaba parte de las sesiones de tortura. Él, como ministro de Interior, iba ahí donde estaban torturando. Y enseguida se me vino a la memoria la participación de un tal Pablo Nocetti, que ustedes deben recordar, un funcionario vinculado a Patricia Bullrich, que estaba en el lugar en forma simultánea al momento en que hacen lo que hacen con Santiago Maldonado. Y nunca pudo aclarar qué estaba haciendo ahí. Digamos, estas conductas de estar en el mismo lugar, de involucrarse de tal manera que queda claro que no hay un accionar descolgado de un integrante de una fuerza de seguridad, sino que hay una política. En el primer caso, cuando declaraban los gendarmes, había un abogado del Ministerio de Seguridad al lado del juez, el primer juez de la causa. Bueno, estamos hablando de Pablo Nocetti, defensor de represores, y autor en los alegatos de su defensa de los represores, algo así como de si es posible matar, si es necesario matar, hay que matar, independientemente de Darío se debe acordar de ese episodio. Bueno, esta es la gente que está. ¿Qué otra cosa podés esperar? Ahora, Ismael, el tema del Poder Judicial, porque una vez que aparece Patricia Bullrich, Mauricio Macri, ante un hecho consumado, ante un policía que saludan porque mató a alguien por la espalda, ¿cuál es el rol de los jueces? Porque, a ver,
hay que tener mucha personalidad para decir, no, acá hubo un homicidio, porque si no te atacan, te piden juicio político. Y aparte quema la causa. Y quema la causa. Y ellos avanzan, porque en la causa de Chocobar, entrando, yo no sé si habían visto el video antes o no. Yo creo que no. Que no lo vieron. No, y como no ellos lo habían habían jugado, Siguieron. mantuvieron la posición. Es una No lo habían vergüenza. visto. Sí, yo creo que en realidad, y es extraño, porque en un gobierno que se jacta de decir, bueno, si me equivoqué vuelvo para atrás, Claro, sí. en esto no. Bueno, Sí, sí. pero En esto no- se no- identifican. Pues, pasa. Pero claro, exactamente. Un Y poco en más esto se caliente. identifican. ¿Pero por qué? Porque esto es lo vital de su estructura. Es decir, la estructura del gobierno pasa por acá. Pasa por emitir políticas de las que estamos viendo. Si yo siento a alguien del oficialismo acá, le preguntaría, bueno, decime una a favor del pueblo. Una medida a favor del pueblo. Y decime cuántas tuvieron en contra, todas. ¿Cuál es el resultado de eso? Esta política de seguridad. No hay otra. Claro, Digamos, esto militarizar no es la una cuestión protesta. aislada de la Coherente, política. claro. Es militarizar claro. la protesta. Absolutamente, Militarizar la calle. militarizar la protesta y policializar la cotidianidad, que es un término también que hay que empezar a usarlo, porque lo que pasó en Tigre, antes de ayer, cuando entraron a ese barrio Las Tunas, e hicieron lo que hicieron, disparando a mansalva porque estaban persiguiendo a un presunto chorro y tiraron contra las casas e hirieron a un montón de gente, en esa represión lo que hay es una insistencia en transformar el terror como un elemento disciplinante de la sociedad, Como la que dictadura. es lo que está pasando. Entraban a los barrios, te tiraban, Bueno, tiroteaban pero- por todos lados. A diferencia, por eso ahora es mucho más grave, porque vos estando en dictadura tenés muy en claro cuál es la ilegitimidad Sí, del sí. gobierno dictatorial. Del Acá se inicio. esconden detrás de la legalidad o de la legitimidad que le dio el voto y a partir de ahí hacen el desastre que Ahora, hacen. fíjate ¿no? un dato que no es menor, ¿no? Cuando el último paro que corta la prefectura del Puente Porredón Con la una valla con la valla antivandálica. La supervalla. La valla. antivandálica, en lugar de los manifestantes cortó la prefectura del puente, o sea que el resultado fue el mismo. Bueno, ahí está por eso cuando me hablan de democracia, república, y ese palabrerío vacuo y sin ningún tipo de respaldo en los hechos, a mí me gustaría tenerlos muchas veces cara a cara, mano a mano. Es medio como que uno ya dice, bueno, vos me llamás para venir al programa y yo vengo al programa y vamos a hablar de estos temas. La verdad que sería interesante poder sentar a alguno de ellos Claro. para desenmascarar. Pero es que no vienen. Por eso, ya sé, ya lo sé. Pero te quiero decir, desenmascararlo. Y esto me vuelve al tema del periodismo, ¿no? Es decir, el día está con sol. Y entonces él puede decir que no hay nube, vos podrás decir que no te gusta tanto el día con sol, yo puedo decir que no me gustan los días nublados. Lo que no puede decir es que está lloviendo. Claro. Y en eso, Bueno, los hechos son sagrados, la opinión es libre. absolutamente. Es así. Bueno, absolutamente. es la imparcialidad desde la subjetividad, ¿no? Tal cual, ¿no? Y yo pensaba que después de la dictadura se trabajó muy bien, del 83 en adelante, los organismos de derechos humanos, para el tema del gatillo fácil. Y después de los 90 empezó Los un edictos, problemita. los edictos policiales, que fue un ¿Qué nos triunfo. pasó, no? Volvimos atrás de lo que habíamos recuperado, digo, porque había una conciencia de que esto no estaba bien. Bueno, pero ahí hay una responsabilidad también de este lado. Y es que cuando gobiernan gobiernos de otro signo, también entran en un... Es decir, no es casual que el gobierno anterior haya tenido a un Berni, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad, hoy sosteniendo que es un banca a la ministra Bullrich. Digamos, esto no es gratuito. Aquí también hay un hecho que tiene y que debe invitar a la autocrítica. Los sectores que se mantienen en diferencia con el macrismo van a tener que plantearse en algún momento qué fue lo que pasó. Claro. Porque si 12 años estuvimos en el poder y 12 años terminamos en esto, hay una cuota de responsabilidad. Y esa es la que estoy esperando yo, que realmente se haga en serio y a fondo. Vayamos a fondo con esto. Porque si no, lo que va a pasar es que esto va a continuar. Porque esto es sistémico y es lo que hay que entender. Es decir, Macri, ¿qué ha hecho? Macri lo que ha hecho fue agravar, multiplicar geométricamente lo que fue el despliegue represivo. Pero esto no es un invento de Macri. Esto venía de antes. Entonces, hay una línea de continuidad histórica con ese accionar de la dictadura que no se ha podido romper en democracia. Y aquí hay una responsabilidad compartida. Sí. Porque creo que todos debemos empezar a exigirle a quien asuma como presidente y al ministro de Seguridad que nos diga cuál es la prevención del delito que va a aplicar. O sea, en lugar de hacer que sea todo represivo, buscar planes preventivos. Bueno, es que ahí está la cuestión básica y esa es la cuestión clave. La primera es esa. Hoy la prioridad, para este gobierno la prioridad es la represión. Pero hay no le que queda buscar la otra. prevención. ¿Por qué? Porque volvemos a insistir, la prioridad es la represión porque el tipo de política que despliega. El gobierno que se quiera 51,7% diferenciar de esto... pobres Porque la represión de alguna manera legitima su... 51,7% de chicos pobres. Legitima su- Bueno, eso te iba a comentar. Claro, este es el punto. En el real. país, pero el 63% en el conurbano. En el Ahora, conurbano. con esos El datos, 63% ¿cómo no del va a aumentar
la inseguridad. No digo que la gente humilde o marginal, ya lo hemos dicho un montón de veces, cometa delitos, pero quien no tiene que comer, quien no labura, Seguro. está Quien no en se la educa, calle, quien no se mucho educa. más cerca de cruzar la línea que cualquier otra persona. Y habiendo tanta gente que está en el límite, obviamente va a aumentar la inseguridad. Sí. Con otro detalle, quisiera saber yo cuántas políticas de gobierno, a este gobierno le pregunto, destinadas a esto que vos planteás, lo de la prevención, es ¿qué han hecho con estos que se sientan frente a una computadora, tocan dos botones y hacen un manejo? Vos lo decías hace un ratito, con el dólar futuro, etcétera, etcétera. Que es un acto absolutamente delictivo de aquel que desde adentro de los estamentos... Da información. Claro. Entonces, y además lo que ocasiona... Porque eso provoca que el hospital se quede sin Seguro. materiales, que la comida no llegue, que el trabajo se pierda. Que no haya Ese avance es en el las escuelas, delito. por ejemplo. Ese es el delito. Además, no coman, los chicos no teniendo en comen. cuenta el delito de este que hablas vos recién y del que hablaba antes Darío, con los que menos tienen, los más perjudicados también son los que menos Pero es que tienen. no tengas duda, el daño al Claro. pobrerío se lo ha hecho Caputo. El daño al pobrerío se lo ha hecho Caputo cuando hizo lo que hizo con el dólar futuro, él, Quintana y compañía. Ismael. Ese es el daño que le han hecho al pobrerío, ese es el verdadero daño que se hace. Pero vos sabés, Ismael, que para el neoliberalismo el mejor negocio es la guerra de pobre contra pobre. Claro. Bueno, claro. Bueno, ese es el otro tema. Es un sistema el capitalismo pasa a ser un sistema de convicciones que lo peor que te puede pasar es que quede legitimado por abajo de los que mandan. Y esto es lo que está ocurriendo, o que ocurrió por lo menos, y el 2015 fue un ejemplo, ¿no? Muchísimas gracias, Ismael. A ustedes por invitarme, gracias. ¿Nos vamos a un móvil? Sí,